Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Cada 25 de marzo la Iglesia celebra la Anunciación de la Santísima Virgen María por medio del ángel Gabriel, y a partir de hoy estaríamos preparándonos dentro de 9 meses para celebrar el nacimiento de Jesús, es decir, la Navidad. Pero este domingo que se aproxima será Domingo de Ramos. Por lo tanto, en algunas conferencias episcopales del mundo, hoy sábado 24 se celebra la Anunciación del ángel a la Virgen María. Nosotros aquí en Costa Rica, de acuerdo al ordenamiento de la misa de cada día, tomamos las lecturas propias de este sábado quinto de Cuaresma. Puede ser que alguien lea las lecturas de hoy en otro lugar y se dé cuenta que se celebra la Anunciación de la Virgen María. Por otro lado, hace 38 años asesinaron a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, de tal manera que nos unimos también al pueblo salvadoreño en su celebración de 38 aniversario de este cruel y horrible crimen, pero que ha dado frutos. La palabra proclamada por Monseñor Óscar Arnulfo Romero sigue dando frutos, frutos de santidad. Podrán matar al profeta, pero las palabras no. Y su sangre ha dado frutos, sin duda, en muchos lugares de Latinoamérica y el mundo donde Monseñor Óscar Arnulfo Romero es conocido. Por otro lado, retomando el capítulo 11, versículo 45 al 56 que hemos leído en este sábado quinto de Cuaresma, nos encontramos a Jesús. Jesús es presentado en el Evangelio de hoy como el que da su vida para reunir en la unidad a los hijos y a las hijas de Dios dispersos por el mundo, y que fue anunciado por el profeta Ezequiel, y cuyo enunciado leemos hoy en la primera lectura. De todas partes los congregaré
para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos. Voy a ser su Dios, y ellos van a ser mi pueblo. Todo hijo e hija de Dios aspira a la unidad. Estar juntos, estar de acuerdo, respetarnos mutuamente, tolerarnos, compartir, no calumniarnos unos a otros, amar y ser amado. Este es el ideal que identifica a un auténtico cristiano. Sin embargo, la humanidad siempre ha sido desgarrada por el egoísmo y por los conflictos. Y los conflictos de hoy son, sin duda, más profundos y dolorosos que nunca. En medio del panorama triste y desolador que deja a su paso la guerra, la calumnia, las divisiones familiares, los pleitos y las discordias entre los ministerios y grupos apostólicos, siempre habrá alguien en quien surge la aspiración a la unidad como un anhelo de Dios. ¿Quién en su sano juicio prefiere un puñetazo en vez de una caricia? Nadie. ¿Cuál niño o niña prefiere los pleitos y los golpes a vivir feliz en un hogar donde reina el amor y el respeto? Ningún niño o niña quiere esto. ¿Cuál es la empresa en la que a los trabajadores les agrada ser irrespetados y menospreciados por unos jefes déspotas y humilladores? No existe. ¿Acaso no es verdad que a todos nos gustaría servir en armonía y alegría en la iglesia, todos trabajando por el reino de Dios, sin sentirnos despreciados, heridos, maltratados por los líderes, los coordinadores y los pastores? ¿Y saben por qué? Porque somos hijos e hijas de Dios. Y en la esencia del corazón, todos somos semejantes a Él. Dios ama la unidad. Hoy Dios se nos presenta en su palabra como aquel que procura la unidad. Voy a congregarlos. Vean que Dios nos dice, voy a congregarlos, no dice, voy a congregar a los que me caen bien, voy a congregar a los que son buenos, a los que son de mi equipo de fútbol, ni a los que me sirven o a los que me agradan. Dios nos quiere congregar a todos, malos y buenos, pecadores y santos, justos e ingratos, de todas las naciones, de todo lugar, del monte y de la ciudad, del desierto y del valle. A todos nos llama el Señor, porque Dios ama la unidad. Él mismo es, en sí mismo, un misterio de unidad. Tres personas divinas constituidas en un solo Dios, un solo amor y un solo Señor. Dios hizo a la humanidad, a cada hombre y a cada mujer, a su imagen y semejanza. Y cada vez que rompemos la unidad y comenzamos a vivir divididos, fraccionados, separados y desunidos, sea en el hogar, en la comunidad, en el grupo donde sirves o la misma iglesia, entonces viene Satanás y hace su entrada triunfal en el corazón, llenándonos de tristeza, melancolía, desánimo, decaimiento, angustia, depresiones y postración. En la desunión familiar, comunitaria y eclesial está la raíz de la infelicidad humana. Fuimos
diseñados y nacimos para vivir unidos. Pensemos en tantos seres humanos, hombres y mujeres, que viven tratando de ser muy semejantes a Dios y que insisten en promover el amor, el respeto, el diálogo y la unidad en los hogares, en las comunidades y en los grupos eclesiales, a pesar de que pareciera que nadie les escucha. Son esas personas que siempre promueven la paz, el respeto y el diálogo. Dios está actuando y se está manifestando en ellos. Y pensemos en las personas que tristemente no se parecen mucho a Dios y por el contrario promueven el racismo, la marginación, la desunión, los conflictos, los prejuicios, la envidia, el orgullo, el egoísmo, los chismes y la división. A las puertas de la Semana Santa debe quedarnos muy claro: el que no pertenece al reino de Dios pertenece a otro reino. O somos partidarios del reino de Dios, reino del amor y la unidad como súbditos del único rey, o somos partidarios de otros reinillos tan pasajeros como tenebrosos. Somos hijos e hijas del mismo Padre, amados del mismo Padre. Somos todos hermanos, y toda ruptura entre hermanos desgarra el corazón de Dios Padre. Toda división entre hombres y mujeres que han sido hechos para entenderse es contraria al proyecto de Dios. Y para el mundo, todo esto que ha venido a decirnos Jesús es un escándalo. Que todos sean uno, para que el mundo crea. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Felices los constructores de la paz, serán llamados hijos de Dios. Permanezcan en mi amor. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. La desunión entre cristianos, la falta de diálogo, la falta de perdón, la división, el egoísmo, el orgullo, el rencor, impiden que otros puedan reconocer a Dios. Las naciones no sabrán que Él es el Señor si no se hace el esfuerzo de unidad y seguimos aquí todos divididos en un puro pleito. Hagamos hoy una nueva alianza con Dios. Comprometámonos con Él a ser promotores de la unidad, pero hagámoslo de todo corazón. Digamos no al chisme, no a la difamación, no a la división, no a la exclusión ni a la marginación, no al rechazo ni al desprecio hacia ningún ser humano, por pecador que sea. Y digamos sí, sí al amor, sí al perdón, sí al respeto, sí a la sana tolerancia, que no es lo mismo que la alcahuetería, sí a la unidad que nos identifica ante el mundo como hijos de Dios y discípulos de Jesús. Es muy grave lo que puede hacer un corazón dividido, que toma partido por otros reinillos tenebrosos y que se aleja de la unidad y el amor de Dios. Qué tristeza que siento, por ejemplo, al contemplar la actitud de Caifás como sumo sacerdote junto con los fariseos, los sacerdotes y los escribas, en el pasaje del Evangelio que se nos presenta hoy. Ellos eran las autoridades religiosas, los elegidos de Dios para ser pastores y guías de su pueblo en su nombre. Y están ahora ahí, reunidos en el templo, planeando la muerte de un inocente, que es nada más y nada menos
que Jesús es el Hijo de Dios. Su soberbia, su orgullo, envidia y ceguera les han llevado a ver a Jesús como una potencial amenaza para su estabilidad personal y sus egoístas intereses. Es una auténtica amenaza este Jesús. Jesús quebranta las reglas y anda por los caminos convocando a todos a ser partícipes del reino. También predica la unidad y la igualdad de todos, hombres y mujeres, santos y pecadores, justos e ingratos, porque todos son hijos de Dios. Ellos ven con ira y envidia cómo la gentuza del pueblo ama y sigue al tal Jesús, y ellos, Caifás y sus secuaces, son los que más tienen que perder. Si Jesús continúa predicando y ejerciendo su ministerio, ellos perderán su posición social privilegiada, perderán el poder social, se sienten amenazados delante de Jesús. Hay que tomar decisiones, pero ya. Y la conclusión es, hay que matar a Jesús. El tal Caifás, como buen político, porque como sumo sacerdote no evidencia nada, dice las cosas de un modo muy elegante. Conviene que uno muera por el pueblo para que no tenga que morir toda la nación. Así parecerá que la decisión no la estaba tomando en su propio y personal interés, sino que lo hacía en nombre y beneficio del pueblo. Qué bajo, qué sucio y qué corrupto. Y a esto y a cosas peores podemos llegar nosotros también si nos llenamos de sentimientos negativos, consumidos por el egoísmo y el orgullo, que atentan contra la unidad. Jesús a estas alturas ya sabe lo que se le viene encima, y como hombre que es, tuvo miedo, pero no se echa para atrás. Este es el precio de predicar la santísima unidad a la que nos llama Dios Padre. Jesús se había comprometido con el reino, se sentía enviado a una misión y no dudó en llegar hasta el final. Hagamos que el sacrificio de Jesús haya valido la pena en nosotros. Él murió por predicar la unidad. No desgarremos más el corazón de Dios con nuestras divisiones. Renunciemos hoy mismo a las divisiones que nos separan. Renunciemos a la intolerancia y el irrespeto a los demás. Renunciemos a los celos y a la envidia, a los chismes, a todo lo que nos separa de Dios y de nuestros hermanos. Seamos más humildes y dejemos de creernos indispensables y pasemos a vivir la experiencia de trabajar en comunidad. Honremos su sacrificio viviendo en amor, perdonándonos los unos a los otros, soportándonos con paciencia y siendo siempre promotores de la unidad. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.